Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. Gracias por ver los videos. Este mes estamos superando las 9,000 vistas y las 1,500 horas de escucha en YouTube. No dejes de verlos. Romanos 7:14. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, pero yo no soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, yo no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser, me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Romanos 8. Vida mediante el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán.
Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Nehemías 9:38, el acuerdo del pueblo. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros líderes, levitas y sacerdotes. Nehemías 10. El pueblo se compromete a obedecer la ley. La siguiente es la lista de los que firmaron. Nehemías, hijo de Jacalías, que era el gobernador, Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Jatús, Sebanías, Maluc, Harín, Meremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulán, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Los levitas, Jesuá, hijo de Asanías, Binuí, de los descendientes de Enadad, Cadmiel, y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelitá, Pelaías, Hanán, Micaías, Rehob, Hasabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninú. Los jefes del pueblo, Paros, Pahat Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgat, Bevai, Adonías, Bigvai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Jasún, Pesai, Jarif, Anatot, Nevai, Macpías, Mesulán, Esir, Mesesabel, Sadoc, Jaduá, Pelatías, Hanán, Ananías, Oseas, Hananías, Jasub, Alojes, Bilhá, Sobek, Rejún, Hasafná, Maseías, Ahías, Hanán, Anán, Maluc, Harín y Bana. Todos los demás sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos vecinos para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón. Se unieron a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometieron, bajo juramento, a vivir conforme a la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, ordenanzas y estatutos del Señor soberano nuestro. Además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. También prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o grano, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos asimismo que en el 7º año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con la 3ª parte de un siclo de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. El pan consagrado, las ofrendas y el holocausto diarios, los sacrificios de los sábados, de la nueva luna y de las fiestas solemnes, también las ofrendas sagradas, los sacrificios para obtener el perdón por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. En cuanto a la leña, echamos suertes entre nosotros los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general, según nuestras familias, para determinar a quienes les tocaría llevar en los tiempos fijados cada año la contribución de leña para el templo del Señor nuestro Dios, para que ardiera en su altar como está escrito en la ley.
Además, nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal. También a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto de las vacas como de las ovejas, ante los sacerdotes que servían en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Estuvimos de acuerdo en llevar a los depósitos del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de los árboles, del vino nuevo y de nuestro aceite, para los sacerdotes que ministraban en el templo de nuestro Dios. Acordamos también dar la séptima parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando éstos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas, por su parte, llevarán el diezmo de los diezmos a los depósitos de la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los depósitos donde se guardan los utensilios del santuario y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores, cuando están de servicio. Así nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Nehemías 11. Los que se establecieron en Jerusalén. Los líderes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén, la ciudad santa, y los otros 9 se establecieran en las otras poblaciones. El pueblo bendijo a todos los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que se establecieron en Jerusalén y en las otras poblaciones de Judá. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón se establecieron, cada uno en su propia población y en su respectiva propiedad. Estos fueron los judíos y benjamitas que se establecieron en Jerusalén. De los descendientes de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Malaleel, de los descendientes de Fares. Y Mesaías, hijo de Baruc, hijo de Coljose, hijo de Hazaías, hijo de Adías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloní. El total de los descendientes de Fares que se establecieron en Jerusalén fue de 468 hombres capaces. De los descendientes de Benjamín, Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Mesaías, hijo de Itiel, hijo de Isaías, y sus hermanos Gabai y Silai. En total eran 928. Su jefe era Joel, hijo de Sicri, y el segundo jefe de la ciudad era Judá, hijo de Senua. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Gilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, que era el oficial a cargo del templo de Dios, y sus parientes, que eran 822 y trabajaban en el templo. Asimismo, Adaías, hijo de Jeruán, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus parientes, los cuales eran jefes de familia y sumaban 242. También Amasai, hijo de Azarel, hijo de Achsai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus parientes, los cuales eran 128 valientes. Su jefe era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Jasub, hijo de Azricán, hijo de Hasabías, hijo de Buní, Sabetai y Josabat, que eran jefes de los levitas y estaban encargados de la obra exterior del templo de Dios. Mataías, hijo de Micaías, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, que dirigía el coro de los que entonaban las acciones de gracias en el momento de la oración. Bacbuquías, segundo entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samua, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Los levitas que se establecieron en la ciudad santa fueron 284.
De los porteros, Acub, Talmón y sus parientes que vigilaban las puertas, en total eran 172. Los demás israelitas de los sacerdotes y de los levitas vivían en todas las poblaciones de Judá, cada uno en su propiedad. Los servidores del templo que estaban bajo la dirección de Sijá y Gispa se establecieron en Ofel. El jefe de los levitas que estaban en Jerusalén era Uzi, hijo de Baní, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, uno de los descendientes de Asaf. Estos tenían a su cargo el canto en el servicio del templo de Dios. Una orden real y un reglamento establecían los deberes diarios de los cantores. Para atender a todos los asuntos del pueblo, el rey había nombrado como su representante a Petaías, hijo de Mesesabel, que era uno de los descendientes de Sera, hijo de Judá. Algunos judíos se establecieron en las siguientes ciudades con sus poblaciones: Kiriat Arba, Divón, Yecapsel, Jesuá, Moladá, Bet-Pelet, Hazar Sual, Berseba, Siclag, Mecona, Emrimón, Sora, Jarmut, Sonoá, Adulán, Laquis y Aseca, es decir, desde Berseba hasta el valle de Hinón. Los benjamitas se establecieron en Geba, Micmas, Ahías, Betel y sus poblaciones, Anatot, Nob, Ananías, Hazor, Ramá, Gitayín, Hadid, Seboyín, Nabalat, Lot y Ono, y en el valle de los artesanos. Algunos levitas de Judá se unieron a los benjamitas. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.